Buenos días. ¿Puede un cristiano caer en idolatría? Ese es nuestro tema de hoy. Pues, al igual que hay cristianos que niegan que un cristiano pueda negar a Jesús, también hay algunos que piensan que un cristiano nunca puede volver atrás. Otros aseguran, como hemos estado viendo, que un cristiano nunca puede ser engañado. De igual manera, aunque parezca increíble, hay cristianos que niegan de manera rotunda que algún cristiano pueda caer en idolatría. Recordemos, para entrar en el tema, un episodio en la vida de Jesús cuando dice que fue al desierto dirigido por el Espíritu Santo y Satanás lo tentó. ¿Se acuerdan? 3 veces lo tentó. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención en la segunda tentación de cómo Satanás, el enemigo de nuestras almas, el adversario de Dios, usó la misma palabra de Dios para tratar de engañar a Jesús. Eso es increíble. Y esa estrategia de Satanás la sigue utilizando el día de hoy. Usa la misma escritura para engañar a los cristianos. Increíble, ¿no? Dice que Satanás llevó a Jesús en la segunda tentación al pináculo del templo. Acuérdense que esto fue pues en la mente, ¿no? Y en Mateo 4, versículo 6, dice que le dijo Satanás: si eres hijo de Dios, o sea, como tocándolo el orgullo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Fíjate cómo cita Satanás lo que es el Salmo 91, versículo 11 y 12. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti o alrededor de ti. Fíjate, pues está escrito que Él va a mandar a sus ángeles alrededor de ti, en sus manos te sostendrán. Y yo quiero que pongan atención a la siguiente frase: en sus manos te sostendrán, o sea, te tomarán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿De cuándo acá hay piedras en el espacio? No. O sea, aquí habla de que ciertamente un cristiano, un creyente, anda en los caminos de Dios en esta vida, y hay muchas cosas que pueden suceder que nos hacen tropezar, pero Dios envía a sus ángeles. Ese es el verdadero sentido. Y Satanás tuerce la escritura. Ahora, ¿qué hizo Jesús? En el versículo 7, Mateo 4, 7, Jesús le dijo: escrito está también. O sea, no está negando que estaba escrito eso que Satanás citó, pero le dijo: escrito está también. Voy a repetirlo. Jesús le dice: escrito está también. Eso es muy importante. ¿Qué era lo que estaba escrito también? No tentarás al Señor tu Dios. Esto está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Quiero que escuchen con mucha atención lo que voy a decir. Citar textos queriendo decir algo que Dios nunca dijo, o citar textos para darle un significado inexacto, o citar textos para decir lo que tú quieres que digan, y olvidando otros textos que complementan lo que Dios ha dicho, tal como lo hizo Satanás, es tentar a Dios, hermanos. El típico, ¿verdad? Esposo desobligado, no trabaja, flojo, maltrata a la esposa, y luego la esposa habla con él y le dice: oye, cállate, la Biblia dice que te calles y que te sometas. Ah, qué bíblico. ¿Ven? O sea, eso es tergiversar un versículo.
Sí dice eso, pero también está escrito que debes de amar y de respetar a tu esposa y de sostenerla. Es verdad que está escrito que nada nos separará de su amor. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. Romanos 8:35. Yo quiero que noten que todo lo que menciona aquí Pablo, que no nos separará de su amor, son agentes externos. O sea, no es algo interno en el creyente. El creyente da una respuesta interna a las agresiones externas. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? O sea, viene de fuera, agentes externos. ¿O angustia? Porque causa la tribulación, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y luego dice, Pablo cita el Salmo 44:22, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Fíjate, si está escrito, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hace una lista ahí. Pero también está escrito, o escrito está también. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, por persecución, que causa tribulación, angustia. Esto provocaba hambre, desnudez por andar huyendo en los cristianos. Y Jesús les dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, o sea, Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese sí ténganle temor. Así que, versículo 31, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y continúa el discurso. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que viene la tribulación, viene la escasez, viene la persecución, y tú te mantienes en Cristo. ¿Sí? Tú firmemente estás ahí confesando a Cristo, teniendo fe en Cristo, manteniéndote firme. Y luego Jesús dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, le está hablando a creyentes. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, cuando Pablo escribe lo que leímos en Romanos 8:28, dice, nada nos separará. Está hablando de un hombre de fe, un hombre que pone toda su confianza en el Señor. Pero también está escrito, si alguno me niega, yo lo voy a negar. ¿Están entendiendo? Podemos invertirlo. Si alguno me niega, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Sí, pero también es escrito, nada me separará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, o sea, voy a permanecer firme con la gracia de Dios. ¿Se fijan cómo se complementa el pensamiento? Hay quienes nada más citan una parte así como Satanás y se olvidan de los demás y cobra otro significado que no tiene. Escrito está, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y cita al profeta Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Eso está escrito, pero escrito está también en Hebreos 10:35, no perdáis vuestra confianza. ¿Puede un cristiano en algún momento perder su confianza en Dios? Me temo que sí. Que tiene grande galardón. 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y si no, un cristiano no hace la voluntad de Dios, no puede recibir las promesas de Dios. Versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Es la misma cita que usó Pablo,
que utiliza el escritor de la carta a los Hebreos, pero luego añade algo. El justo somos nosotros, vivimos por la fe, poniendo nuestra confianza plena en Dios. Pero luego, la siguiente frase de Hebreos 10:38 dice, refiriéndose al justo, y si retrocediere. ¿Por qué dice y si retrocediere? Porque existe la posibilidad de que un cristiano mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, de la advertencia de Jesús. Y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma, dice el Señor. Y luego el escritor de los Hebreos hace una afirmación semejante a la de Pablo. Pero nosotros, dice, nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, porque había algunos que habían retrocedido negando a Jesús, avergonzándose del evangelio. Entonces está advirtiéndoles, animándoles una serie de situaciones ahí, pero nosotros, dice, no somos como aquellos, dice la traducción, que retroceden y se pierden, sino de los que tienen fe, porque el justo por la fe vivirá, para preservación del alma. O sea, perseverancia. ¿Sí? Colosenses 3:13 está escrito, palabra de Dios que dice, porque habéis muerto y vuestra vida, miren qué versículo tan hermoso, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué bonita manera de decir que estamos bendecidos, protegidos, amados por Dios, los que estamos en Cristo. Voy a leerlo de nuevo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, eso está escrito, pero también está escrito Mateo 24:4. Ok, mi vida está escondida en Dios, sí, está protegida, pero también escrito está, Mateo 24:4, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, sí, mi vida está protegida con Cristo en Dios, pero también está escrito, tengan mucho cuidado, pueden ser engañados. ¿Te fijas cómo se complementa el pensamiento de Dios? Les estoy preguntando, ¿sí o no? Otro ejemplo, Juan 10:27, está escrito, y lo creemos, lo que dijo Jesús aquí. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Cuántos se agarran de esa promesa? Yo la creo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué te produce esa escritura? Eso que está escrito. A mí me produce mucha seguridad en Cristo. ¿A ustedes también? Pero también está escrito. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, me produce seguridad, pero también me advierte que permanezca yo en esa seguridad y que siempre esté escuchando su voz. Y citar cualquiera de estos dos textos y aislarlos del otro o de los otros textos, tenemos una verdad de Dios incompleta. Tentamos a Dios cuando le decimos, escrito está, al que cree todo le es posible, y yo creo que todo le es posible al que cree. ¿Cuántos creen eso? Pero lo tentamos cuando decimos, Dios, te doy 3 días para que me respondas. Oye, espérame, es que escrito está, que al que cree todo le es posible. Sí, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo le pones condiciones a Dios? Tentamos a Dios cuando oramos cosas como, Dios, sana a mi esposo, o a mi esposo, o a mi hija, o qué sé yo. Sánalo, Señor. No voy a aceptar un no de parte tuya.
Porque está escrito que Él llevó todas nuestras enfermedades. Sí, está escrito que Dios llevó todas nuestras enfermedades, pero también está escrito que a Pablo le dijo: bástate mi gracia. Porque el aguijón que tenía en su cuerpo lo tenía muy adolorido. Tentamos a Dios cuando le decimos: si eres todopoderoso, haz que mi negocio crezca. Está escrito, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Sí, está escrito, pero también está escrito: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Se dan cuenta? Alguien dijo: la ignorancia mata, por eso hay que matar la ignorancia. Ahora, ¿cómo matamos la ignorancia? Con conocimiento, con equilibrio en las escrituras. Así es que matamos la ignorancia. Una pregunta: ¿qué pasa si yo, por ignorancia, desconozco la ley de tránsito del estado de Jalisco? A ver, ¿qué pasa? Es decir, la ignorancia que yo tenga de las leyes de tránsito del estado va a evitar no ser sancionado y va a evitar que yo pague las consecuencias si violo las leyes de tránsito. Claro que no. Por supuesto que no. Ahora, hay ignorancia, digamos, por falta de conocimiento, pero hay ignorancia deliberada. Que sabes que el disco que dice vuelta a la izquierda, que está cruzado, sabes qué significa. ¿Qué significa? A ver, los que conducen, un círculo con una flecha cruzada, ¿qué significa? Que no puedes, todos sabemos, ¿verdad? Hay ese conocimiento. Bueno, aunque algunos no saben, o sea, por ignorancia. Pero hay otros que de manera deliberada lo ignoran. Pero supongamos que lo ignoramos porque no leímos nunca el manual de leyes de tránsito. Entonces me doy la vuelta y el agente de tránsito me aborda y me dice: oiga, señor, acaba usted de cometer una infracción. ¿Cuál? ¿En dónde? Mire, ese disco que está ahí con una flecha vuelta a la izquierda que está cruzado significa que por ningún motivo usted puede dar vuelta ahí. Ay, no sabía, señor agente. Bueno, a ver su licencia. Oiga, pero es que yo no sabía. No. Pues estudie, lea. ¿Me estoy explicando? Entonces, como cristianos podemos tener conocimiento, pero ignorar de manera deliberada. Pero podemos tener ignorancia de algunas cosas. Todos tenemos ignorancias de algunos temas, de algunas cosas, apreciaciones de la Biblia. ¿Están conscientes de eso? Todos. ¿Sí? Y si nos equivocamos, que no sea por una ignorancia deliberada, torciendo los versículos para justificar una conducta, pensando y diciendo: escrito está, nada me tocará, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. A ver, tóquenme. No te engañes, porque escrito está también. Eso es tentar a Dios. El apóstol Pablo puso un ejemplo de la vida del pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Pablo tomó esta historia para advertir a los cristianos, ya en el Nuevo Testamento, en este caso a los cristianos en Corinto, de que no repitieran las mismas cosas que habían hecho los israelitas en el desierto. Pablo les advirtió que no tuvieran exceso de confianza, que no se sintieran inmunes y confiados de que nada nos pasará, hagamos lo que hagamos, vivamos como vivamos, somos los escogidos de Dios, nada nos va a pasar. Dice: no se engañen. Es escrito está que estoy protegido, pero también escrito está lo que Pablo dice. Ahora, hablando de la ignorancia,
Primera de Corintios 10:1. Fíjate cómo aborda Pablo este punto. Dice, porque no quiero, hermanos, es decir, está dirigido a cristianos. El deseo del apóstol es que no hubiera ignorancia, ni exceso de confianza. Sí, las promesas son sí y amén, pero cuando usamos esas promesas y justificamos nuestro pecado, nuestras mañas, nuestras tranzas, etcétera, etcétera, nos estamos engañando a nosotros mismos. Con la misma palabra, el diablo nos la cita igualito que a Jesús. Qué terrible es eso. Entonces Pablo dice, porque no quiero, hermanos, no quiero que ignoréis. Necesitan entender esto, necesitan conocer esto, estar bien entendidos de lo que sucedió, que nuestros padres, sus antepasados, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos conocemos esta historia, ¿no? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, como una identificación que era su líder y que él los iba a guiar. Así como cuando nos bautizamos, nos identificamos con Cristo y Él es nuestro guía. Versículo 3. Y todos, ¿cuántos? Todos comieron el mismo alimento espiritual. Igual que ustedes ahorita están comiendo el mismo alimento espiritual. Todos lo comieron. Y todos, versículo 4, bebieron la misma bebida espiritual. Como ustedes ahorita, todos. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pregunta, ¿qué está diciendo Pablo que comieron y bebieron en el desierto la generación de Moisés que salió de allá de Egipto? ¿Qué está diciendo? Que bebieron, ¿de quién? De Cristo. Le da su aplicación porque salió el agua de la roca que lo seguía era Cristo. Entonces, ¿puede un cristiano comer alimento espiritual, beber bebida espiritual de Cristo, sí o no? Bueno, así como los israelitas. Dice el versículo 5. Pero de los más de ellos, o de alguno de ellos, no se agradó Dios. Por lo cual, o como consecuencia, quedaron postrados en el desierto. Otra versión dice, quedaron sus cuerpos inertes, muertos en el desierto. Oiga, pues ¿qué hicieron? Que Dios se desagradó de lo que hicieron. Y ellos, aunque bebieron y comieron y estuvieron bajo la sombra de la nube, todos participaron de Cristo. Pero quedaron postrados. Pues ¿qué hicieron? Pues no que era el pueblo elegido de Dios y que nada les pasaba. No se confundan, hermanos. Si está escrito eso, que somos el pueblo escogido de Dios, los cristianos somos elegidos, escogidos en Cristo. Sí, pero eso no es inmunidad. No significa inmunidad porque también está escrito. Sigamos leyendo. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron. ¿Qué cosas? A continuación él da una lista. Estas cosas sucedieron como ejemplos. En el griego, la palabra se puede traducir también como advertencia. Algunas versiones ya lo traducen. Estas cosas que le sucedieron a los que bebieron y comieron de Cristo, le sucedieron como ejemplos, como advertencia. ¿Para quién? Para nosotros. Ahí, ¿quiénes son nosotros? Ahí son Pablo y los corintios. Para que no codiciemos cosas malas. Pregunta, ¿puede un cristiano codiciar cosas malas? Como ellos codiciaron. Ellos son la generación de Moisés. Lo dice el versículo 7. Ni seáis idólatras.
¿Se acuerda que hicieron un becerro de oro? ¿Puede alguien que bebió de Cristo, comió de Cristo, en algún momento caer en idolatría? Bueno, yo les estoy planteando el argumento bíblico. Ustedes disciérnanlo y lleguen a su conclusión. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Y cita esta historia del Antiguo Testamento, del Éxodo. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar alrededor de un becerro de oro que se construyeron. Que otro líder, Aarón, como Moisés estaba en el monte y se tardaba en bajar, se acercaron a Aarón y le dijeron: oye, Moisés, no baja, está allá con Dios y nosotros estamos acá. Haznos dioses. ¿Cómo? Espérense. No, haznos dioses, haznos dioses. Bueno, júntense, tráiganse todos los aretes que tengan, pulseras, collares de oro. Lo fundió y salió hizo un becerro de oro. Y todos danzaron, hicieron fiesta a Jehová. Los que habían bebido de Cristo, los que habían comido de Cristo, hicieron un becerro de oro. Versículo 8. Ni forniquemos. Pregunta: ¿puede un cristiano caer en fornicación? Pues no, que está protegido, pues. ¿Cómo que no? Pues no, que nunca le pasa nada. No, hay que ubicar bien las cosas. Está escrito que estamos protegidos, pero también está escrito que nos apartemos de fornicación, ¿sí o no? ¿Quién? ¿A quién le está hablando? ¿A los cristianos o a los no cristianos? Pues esos están como nosotros estábamos antes, sumidos en eso. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y no les pasó nada, fíjense. ¿Qué dice? Cayeron en un día 23,000. Que eso sucedió en la fiesta que hicieron para Dios. Fíjate nomás. Versículo 9. Ni tentemos al Señor. Pregunta: ¿puede un cristiano tentar a Dios? Obvio que sí. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan de esa historia? Versículo 10. Ni murmuréis. Pregunta: ¿puede un cristiano caer en murmuración? Bueno, si cae en murmuración, si puede caer un cristiano, está latente esa desliz. Si puede caer en murmuración, en tentación de desafiar a Dios, o en fornicación, en idolatría, ¿no puede caer en todo lo demás que dicen las Escrituras que nos guardemos? Precisamente ahí es donde viene la advertencia. Por supuesto que estoy seguro en Cristo y nada me tocará si permanezco. Y algunos dicen: no, pues es que la salvación no es por obras. No, es que ya estoy salvo. No estoy permaneciendo para ser salvo, sino porque ya soy. Y Jesús dijo que perseveráramos, que hasta el final, que fuéramos fieles hasta el final. En el camino puede haber tropezones y levantarnos y tropezar y volver a levantarnos, pero podemos terminar la carrera con la frente en alto, no por nuestros méritos o por nuestras buenas obras, eso tiene que entenderse bien, sino porque la nueva naturaleza que Dios puso en nosotros ahora ya nos dio la fuerza para decirle no al pecado. La gracia ya nos capacita para perseverar, pero eso no significa inmunidad total, porque también está escrito todo lo que ya hemos leído. Ahora el versículo 11 dice: y estas cosas son todo lo narrado. Eso es lo que se llama el contexto anterior. Y estas cosas les acontecieron a los de aquella generación como ejemplo, o sea, como advertencia, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahí nosotros son Pablo y los corintios, para advertirnos a mí, Pablo, y a ustedes, corintios.
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Esos quiénes son? Los que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Esos quiénes son? Díganlo, yo, nosotros. Entonces la advertencia que Pablo les da a los corintios del primer siglo es la misma que se nos da a nosotros. No, pastor, pero yo insisto, nada me podrá arrebatar de la mano del Señor. Yo creo eso. ¿Ustedes creen eso? Es que está escrito y yo creo eso. Yo también lo creo, pero escrito está también. Ahí está. Escrito está también. Por eso en el versículo 12 les dice: así que, por tanto, el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no cae. Fíjate, aquí el verbo pensar, el que piensa estar firme, ese verbo pensar, dokeo del griego, significa imaginar algo en tu mente que puede ser cierto o erróneo. O sea, estamos conscientes de que pensamos cosas que son ciertas, pero también podemos estar pensando cosas que son erróneas y que nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Me están siguiendo? Por eso es que Pablo dice: a ver, Corintios, ustedes, sí, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está, eso nuevo, las cosas viejas pasaron, ya estoy seguro, en Cristo ya no me pasa nada. No, espérenme. Es que Pablo, está escrito, pero también escrito está. Si tú crees, piensas, te imaginas estar firme, ten cuidado de no caer, porque si estás con un pensamiento en tu imaginación, un pensamiento erróneo, es la condición ideal para caer. ¿Me están siguiendo? 1 Corintios 10:12, en la versión Palabra de Dios para Todos, lo traduce así: así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. O sea, sí dice que estamos seguros en las manos del Señor. Sí dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Sí dice, escrito está, pero también está escrito que tu seguridad sea con todo el consejo de Dios, y que no ignoren las advertencias, porque al que se sienta muy seguro y firme, en un texto, en dos textos, pero ignora los demás, cuídese de no caer. ¿Qué es exactamente lo que Satanás quiso hacer con Jesús? Aunque Jesús, por su perfección, era imposible ser engañado. Y nosotros, por nuestra imperfección, estamos expuestos al engaño. Estamos expuestos al desánimo. Viene la tribulación y nos angustia. Viene la prueba. Hay un desafío a confiar en Dios y podemos negarlo. Claro que sí. Porque la suma de sus palabras, de toda la Biblia, es la verdad, no nada más un texto. Que ese es el error que se comete muy a menudo. Continúo en 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, como cuando decimos, ay, es que no soporto. No. La Biblia es clara, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, como para caer de manera irresistible o irremediable. No, dice, no. Pero fiel es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Fíjate, aquí vemos esa sinergia. Dios hace lo suyo. Dios es fiel, Dios mantiene sus promesas.
Él se mantiene en lo dicho que son sus promesas para nosotros. Y nosotros tenemos que mantenernos en las advertencias del mismo Dios que nos da la promesa. Entonces dice, miren, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Aquí está la parte de Dios, fidelidad a cumplir sus promesas. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Lean con atención. Sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dará Dios? La salida. ¿Y quién va a salir? ¿Dios o tú? ¿Dios o yo? ¿Quién va a salir? ¿Yo o Dios me agarra y me saca? Yo. Tú. Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Eso está claramente. Puedo hacer una serie de ese solo principio. Sigo leyendo. Sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, ahí está la tentación, ¿verdad? Pero te va a dar la salida. ¿Sí? Y fíjate lo que dice el versículo 14, interesante. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid significa sal corriendo. No dice que enfrentes la tentación. No, se dice huir de la tentación. O sea, Dios te va a dar la salida. ¿Cuál es la salida? Dale la espalda y salte corriendo. Si estás a punto de hacer un clic en tu computadora para ver algo que no debes ver, apágala. Esa es la salida. No va a venir ningún ángel, no va a venir ni Dios mismo y con su dedo santo apagarte la computadora. Y muchos creen de manera incompleta. Ciertamente la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Esa es la promesa de que Él lo que empezó, yo lo voy a terminar. Sí, pero ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Esperar a que Él? Pues claro que no. No, esto no es un evangelio de obras, es una respuesta también de parte nuestra de fidelidad a Él. No para ganarnos el cielo, no para ganarnos la salvación, ya somos salvos por fe, por gracia, por medio de la fe. Y muchos dicen, ay, es que tengo el vicio del cigarro y le pido al Señor que me lo quite y no me lo quita. O sea, Dios no va a venir y te va a agarrar el cigarro. O sea, no. Es que escrito está que Él va a hacer la obra hasta el día de y me va a perfeccionar. Sí está escrito, pero también está escrito: deja tú la ira, el enojo, la inmundicia, tú, apártate tú. También está escrito. Ahí se complementa. Entonces, cuando dice el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué huid de la idolatría? ¿Puede entonces un cristiano caer en la idolatría? A pesar de todo esto, algunos dicen que no, porque Él me guarda, dicen. Pues sí, Él nos guarda. Si cuando está ahí la tentación a la idolatría o lo que sea, si tú huyes, permaneces, sigues guardado. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué es idolatría? Vamos a definir. La palabra que aparece allí, idolatría en el griego, es eidolatreia. Esa palabra está formada de dos a la misma vez. La primera es eidolón, que significa ídolo. Y la segunda palabra es letreia, que significa servicio.
Entonces, idolatría significa simple y llanamente servir a un ídolo. Ahora, ¿qué es un ídolo? Bueno, un ídolo es, escuchen bien, pongan atención, un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que suplanta, que reemplaza o sustituye a Dios. Cualquier cosa o persona que tú pones en el lugar que le corresponde a Dios, ese es un ídolo. Yo he escuchado cristianos que dicen, ay, el Señor me sacó de la idolatría, y lo reducen a la adoración y a la inclinación y a besar el pie de una imagen, de una estatua, y dicen, ay, estaba en la ignorancia y ya no soy idólatra. ¿De veras lo crees así? Algunos dicen, sí, ya no adoro ídolos, pero un ídolo es cualquier cosa. Puede ser una imagen, pero puede ser otras cosas, como vamos a ver algunos ejemplos. Cualquier cosa o persona que ocupa el lugar que Dios merece, el primero. Por consiguiente, por la definición de que un ídolo es cualquier cosa o persona que suplanta a Dios o que lo reemplaza, por consiguiente se entiende, se deduce de que hay diversas formas de idolatría. Efectivamente, una estatua, una imagen de quien sea o de lo que sea, que un ser humano se le inclina, se postra, le habla o le ora o le reza, pues esa es una idolatría, esa es idolatría, pero no es toda la idolatría. En Éxodo 20, versículo 3, Dios le había dicho a Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Pues Dios, Cristo, los santos que están con Él, o los creyentes. Ni abajo en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? Pues hay animales, hay naturaleza. Los egipcios tenían miles de dioses. Ni en las aguas debajo de la tierra había dioses con forma como híbridos, de forma humana, de la cintura para abajo en forma de pez, y los adoraban. Y dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas, a estas imágenes, ni las honrarás. Claro, el mensaje ahí. Pero no es todo, no es todo. Hay personas humanas que pueden ser un ídolo. Un esposo puede ser un ídolo para su esposa. Fíjate. Tuvimos un caso hace muchos años, casi de recién que empezamos. De hecho, fue el primer caso que tuvimos en este sentido. Murió un hermano, fue el primer funeral que celebré en aquellos años, allá por el año 1982, de un cristiano, un hermano que se murió, y pues lo sepultamos. La viuda, al pasar unos días, se me acercó y me dijo, pastor, debo de confesarle algo. Dios ya lo sabe, ya le pedí perdón, pero yo le quiero comentar a usted. Mire, un día yo le dije a Dios, Señor, cuida a mi esposo. Si él le pasara algo, no, mi esposo es mi adoración. Pero si a él le pasara algo, no, quién sabe qué haría yo. O sea, lo tenía como un ídolo. Y un día, de buenas a primeras, estaban en la sala, dijo, ay, me duele el cerebro, ay, recuéstate. Y ahí quedó, murió. Después de que lo enterró, esta hermana me comentó, Dios me dijo, yo no soporto ningún ídolo enfrente de mí. Wow. Hay padres que dicen, mis hijos son mi adoración. Tenga mucho cuidado, esa palabra es exclusiva de Dios, para Dios. ¿Puede un cristiano caer en idolatría?
Ahora sí que válgame Dios. Y me resulta sumamente incomprensible que gente, cristianos, sigan afirmando que no es posible porque estamos seguros en Cristo. Wow. Entonces, ¿qué? Mi salvación no está segura, está segura. Pero no ignore las advertencias. Obsérvalas, guárdalas, sigue seguro. Nada te turba. Ignóralas. Bueno, por eso Jesús dijo en Mateo 10:37, dijo lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Porque ha hecho de su padre, de su hijo, de qué sé yo, un ídolo. Lo es todo para él. Y ese es un error. Es idolatría, es un pecado. ¿Qué me dicen de un deporte? Bueno, fíjense, por un lado, estamos conscientes que los deportes, practicar deportes es bueno. ¿Están de acuerdo con eso? Es sano, ayuda a mantenimiento de nuestro cuerpo, está bien. Está bien, pero déjenme narrarles una historia. Un pastor, amigo mío, se me acercó un día y me dijo: oye Chuy, necesito un consejo. ¿Qué hago con mi director de alabanza? Dice, pues tú lo conoces, es aficionadísimo al fútbol. Le encanta el fútbol. No se pierde un partido en el estadio de su equipo favorito. Pero también lo practica, lo juega. Está en una liga, en un equipo amateur. Dice, pero a veces al equipo le toca jugar el domingo a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión dominical para adorar a Dios. Y yo dije, ya sé por dónde va. Pues sí, ya lo imaginó usted también, ¿verdad? ¿Qué hacía el director de alabanza? Se iba a jugar fútbol y dejaba tirado el ministerio, el servicio a Dios para servir a su ídolo. O sea, algo que es bueno puede llegar a ser un ídolo. Ahí está el engaño. Así es que, truchas, hermanos, pónganse listos, hagan caso a las advertencias. Crean en su seguridad de su salvación. Manténganse ahí, nada los toca. La tecnología, bueno, ha ayudado al desarrollo cultural, económico, en todos los sentidos de la humanidad. Mire, yo estoy usando mucha tecnología ahorita. Un micrófono, unas bocinas, una computadora. Bueno, tiene su lado bueno, ¿verdad que sí? Pero cuando esa tecnología, como puede ser este aparatito, miren, yo lo estoy usando, este es mi cronómetro. ¿Lo alcanzan a ver los números? Aquí me doy cuenta cuánto llevo hablando y que todavía me faltan 2 horas. Bueno, está bien allí, ¿verdad? Yo estoy usando algo bueno. Sin embargo, este aparato puede llegar a ser un ídolo. Siempre lo traemos aquí. Te duermes, algunos lo meten abajo de la almohada, otros aquí en el buró. Despiertan y en cuanto despiertan, agarran. ¿Qué harías sin tu celular? Bueno, yo me acuerdo cuando no existían, yo ya soy de un tiempito atrás. No me pasaba nada porque no había celular. Me iba a la esquina y hablaba por los teléfonos esos de Telmex. Pero ahora se ha vuelto como un ídolo. No, úsalo, pero que no te use a ti.
¿Qué me dicen de las redes sociales? Nah. Esclavos de las redes sociales. Pero hagan lo que dice el Evangelio de Mateo de los apóstoles, que dejando las redes le siguieron. Esa me la pasaron. Bueno, ¿y qué me dicen del yo? A ver. Yo mismo puedo ser mi ídolo. ¿Se acuerdan de Gordolfo Gelatino? Los que son de aquel tiempo. Qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero. ¿Se acuerdan? Algunos ya están ahorita, Gordolfo Gelatino. Miren, los científicos ahora ya han llegado a una conclusión que cada vez es más sólida y están llamando ya a un trastorno que muchas personas el día de hoy están padeciendo ya. Algunos científicos ya le llaman selfistitis. ¿Alcanza a captar lo de selfie? O sea, que yo agarro el teléfono y me tomo una foto yo mismo. Fíjese lo que dicen los científicos ahora, que para muchos ya es una evidencia de un trastorno, deficiencias que tienen aquí adentro. Se la pasan tomándose fotos. Vea cualquier muro de Panchita, la del barrio. O sea, fotos por todos lados, las publica y todo. ¡Ay, guapa! ¡Ay, bonita! Le das puras fotos de ella o de él. ¿Saben qué es eso, hermanos? Es idolatría. ¿Puede un cristiano caer en idolatría? ¿Qué me dicen de una doctrina bíblica? ¿Cómo? Sí, una doctrina bíblica. Una doctrina, suena muy paradójico, contradictorio, ¿no? Pero puede suceder. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios bendice a sus hijos, ¿verdad? Que Él suple nuestras necesidades, ¿verdad que así dice? Y hay un versículo que Juan el apóstol dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado. La Biblia dice que la remuneración del humilde son, entre otras cosas, es bendición de Dios, riquezas, o sea, materiales. O sea, la Biblia habla de eso. Esa es una enseñanza, que Dios puede bendecirnos materialmente. Bueno, esa doctrina llevada al extremo, que hoy se conoce como la doctrina de la prosperidad, de que Dios sí o sí me quiere hacer rico. Y aquí dice claramente, escrito está que Él se hizo pobre para enriquecerme. Sí está escrito eso, pero no se refiere a riqueza puramente material. Ahora, esa doctrina es un ídolo para muchos. Ayer una parejita se me acercó y me dijo que palabras más, palabras menos, que ellos habían seguido esa doctrina. Bueno, esta doctrina, esta enseñanza que Dios nos bendice, llevada al extremo, conduce a la avaricia, ¿sí o no? Conduce a la avaricia. Y Colosenses 3, versículo 5, dice así, en la versión al día, lo voy a leer, quizás no esté en la pantalla, pero dice Colosenses 3:5: por tanto, haced morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones,
malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Avaricia, hay otra versión que dice que el que tiene avaricia en su corazón es como si adorara ídolos. O sea, el dinero es su ídolo, porque siempre está corriendo detrás de él, está rendido ante el Dios dinero, y Jesús habló mucho sobre eso. No podéis servir a Dios y a las riquezas, y al dinero, o a las riquezas, no. Escuchen esto: una doctrina bíblica, cualquiera que sea, que te aleja de las demás doctrinas bíblicas, te llevarán a un error. No podemos aislar ninguna doctrina, aunque sea bíblica, porque estas se complementan con las demás doctrinas de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús era humano, tomó forma humana, ¿sí o no? Si me clavo allí como los testigos de Jehová, ¿de ahí no lo sacas? Es que está escrito, el Hijo del Hombre, sí, pero también está escrito que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y que Él mismo recibió adoración, y el único que recibe adoración es Dios, una adoración legítima. Entonces, una verdad de que Él se encarnó, llevado al extremo, los está despojando del concepto correcto del Dios hombre. Y así puedo poner 20,000 ejemplos. Pero ¿qué me dicen de un líder político en este caso? Hitler es un caso. La gente lo obedecía a ciegas. Hitler, lo que decía, todos sumisos. Lo hicieron su ídolo. Tenía una verborrea impresionante ese hombre. Y todo lo que él decía y hacía, se lo creían. Los fue llevando, el engañado Hitler fue llevando a su gente al engaño, y terminó convenciéndoles de que los judíos debían ser exterminados. Maldito el hombre que confía en el hombre, así dice la Biblia. O sea, no pongas toda tu confianza en el hombre. Mira a Jesús, el Dios hombre, pero perfecto. ¿Qué me dicen de un cantante cristiano? Ay, es que canta tan bonito, pero su vida no da testimonio. Ay, no me interesa. No juzguéis. Escrito está: no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí, pero también está escrito que los que sirven a Dios deben ser ejemplo. ¿Sí o no está escrito? Entonces no me salgas con lo otro, sino hay que ver todo el complemento. Lo mismo decían los seguidores de Michael Jackson, cuando salía a la luz que era un pederasta y abusaba de los niños. Oye, ¿cómo tú admiras? No, a mí no me importa lo que él haga en su vida privada, a mí lo que me importa es su arte. Exactamente lo mismo dicen los idólatras de los cantantes cristianos. Viven como quieren, hacen y deshacen, dicen lo que dicen, pero a mí no me interesa lo que ellos piensen o hagan en su privacidad. Si tienen desviaciones sexuales o no, a mí no me interesa. A mí me bendicen sus cantos, me llevan a la presencia. Por favor, hermano. O sea, pero también dice que puede sacar a alguien que está corrompido, aunque la letra sea bonita. Ya va contaminada, ya lleva un gen allí de corrupción. Esta es la mejor. ¿Y qué de un líder espiritual? Bueno, un líder espiritual puede ser un pastor, puede ser un sacerdote, puede ser un papa, un líder espiritual. Ahora, escúchenme bien. Una cosa es que un papa
un sacerdote o un pastor se ponga en el lugar de Dios y exija obediencia absoluta, lo cual sucede, ¿eh? O sea, lo que voy a decir, respetando lo que cada quien cree, pero los católicos creen que el Papa es infalible, que no se equivoca. Bueno, eso creen ellos. Pero hay cristianos que piensan que su pastor es infalible, o tienen algún predicador como infalible que nunca se equivoca. Hermanos, por el amor de Dios, somos humanos. ¿Están conscientes de eso? El otro día un hermano me decía: ¿a poco el pastor Chuy danza? O sea, ¿qué es eso, hermano? Pues claro que me gozo junto con ustedes. Ay, hermano, o sea, miren, líderes espirituales pueden ponerse en el lugar de Dios y demandar que la gente les crea todo lo que dicen. Eso es una cosa, pero es muy peligroso eso. Yo tenía un amigo, ya no es mi amigo, no por lo que voy a comentar, sino por otras cosas. Pero él una vez predicando dijo algo rarísimo, fuera de la Biblia. Y todos, ¿qué dijo? Y lo dice: sí, ya sé que la Biblia no dice lo que dije, pero yo lo digo. La Biblia no lo dice, pero yo lo digo. Órale, pobres ovejas, las que están bajo su liderazgo. Ahora, esa es una cosa, que un líder se haga el ídolo de las personas, porque su Dios no es. Y otra cosa, esta es la más difícil. Por ejemplo, yo lucho con esto, ¿verdad? O sea, yo tengo bien entendido que no soy infalible, tengo bien entendido que me equivoco, tengo bien entendido que no conozco todo, no sé todo. Ayer una hermana me dice: pastor, no entiendo este pasaje, y me lo leyó y le dije: yo tampoco. Sí. Le dije: tengo que estudiarlo para poderle decir, ni yo lo entiendo. O sea, yo estoy consciente de eso. Y líbreme Dios de hacerme pasar como el que todo lo sabe, y que nunca se equivoca, y que nunca se enferma, y que nunca... Por favor, hermanos. Pero otra cosa es que la gente haga de su líder espiritual un ídolo. Ahí sí yo no puedo hacer nada. Que es la mayoría de los casos, ¿eh? O sea, tú admiras a alguien. Cuando tú admiras a alguien, lo que la Biblia habla es honrarlo, que es respetarlo, admirar la gracia de Dios en él, etcétera, etcétera. Pero jamás de los jamases hacerlo tu ídolo. Hay una historia que está registrada en 1 Samuel, no la vamos a leer, capítulo 5, del 1 al 5. Resulta que los filisteos habían capturado el arca del Señor. Curiosamente, Israel había perdido porque habían caído en idolatría, y vino las consecuencias. Para los que dicen que no les pasa nada. Y los filisteos tomaron el arca y lo llevaron al templo de un ídolo, un dios, se llamaba Dagón. Llevan el arca de Dios al templo de Dagón, que era una estatua enorme o bastante alta que habían elaborado los filisteos. Dagón era el dios de los dioses, o sea, era el machín. Era el dios de los dioses. Ese era Dagón para los filisteos. Entonces llevan el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Ustedes saben esto, ¿no? Representaba la presencia de Dios. Y la ponen junto a la estatua de Dagón.
Y ahí la dejan y se van. Y al otro día abren el templo y encuentran la estatua de Dagón en el suelo. Y dijeron, ¡ay! ¿Qué pasó? Dagón se cayó. Entonces, como él solo no se puede levantar, eso es un ídolo, no se puede levantar, lo agarraron, lo cargaron entre muchos y con cuerdas y lo volvieron a levantar. Se fueron. Al siguiente día abren el templo y ven a Dagón otra vez tirado, pero ahora con los pies rotos, las manos rotas y la cabeza, el puro tronco quedó. ¡Ay! Dijeron, ¡ay, Dagón, nuestro Dios! Y el arca intacta. ¿Sabes qué me habla eso a mí? Que Dios no tolera ningún ídolo delante de su presencia. Prohibido hacer ídolo de tu pastor. Por más que les dice uno, algunos todavía hasta quieren besarme la mano, por el amor de Dios. Nomás porque soy educado y tengo dominio propio. Si no, por favor, hermanos, por favor. Eso, ¿cómo evitarlo? Y luego todavía algunos se acercan y, pastor, yo sé que a usted no le gustan los, yo sé, pero a usted, ay, nomás. ¿Puede un cristiano ser idólatra? Mira lo que hizo Pablo. 1 Corintios capítulo 3. Ya estamos llenos al final. 1 Corintios 3:1. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, cristianos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo es un niño? Inmaduro, berrinchudo, él no quiere una sopa de vegetales, no, él quiere su nieve, su paletota de dulce, de fresa. Así son los niños, inmaduros. Si yo no pude ustedes hablarle como a gente madura, sino como a niños en Cristo que no han crecido, se han quedado en un infantilismo. Dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, o sea, se dejan llevar mucho por sus impulsos naturales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, a todos estos niños los veo peleando en internet, mandándose videos. Ay, tú también, y vas a ver al rato, eres un hijo del diablo. Los veo peleándose, estos niños, en internet. Y sabiendo todo esto, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, como cualquier pagano, así dice una traducción. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, es el mejor predicador. Y el otro dice, yo soy de Apolos. No, para mí Apolos a mí me gusta que grite el predicador. A mí me aburre el que nomás está ahí. Yo quiero fuego. Porque dice la Biblia que Apolos era un predicador que predicaba con mucho fervor, o sea, hablaba fuerte y con mucho fervor, ¿sí? Fuego. Fervor significa fuego en la Biblia, ¿no? Predicador de fuego. Dice, ¿no sois carnales? Versículo 5. ¿Qué pues? ¿Qué pues es Pablo? ¿O qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué son? A ver. Servidores por medio de los cuales, ¿qué son? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, o sea, la gracia que Dios le da a cada uno. No es bueno comparar. Habrá algunos que nos explican mejor, les entendemos mejor, pero nunca digas, ay, para mí es el mejor, es que los otros, no. Pues estás haciendo un ídolo. El otro día me llegó un correo, fíjense lo que decía el correo. Dice, pastor, yo no había escuchado sus mensajes, pero ahora estoy escuchándolos, están buenos, dice.
Están buenas sus predicaciones, dice. Pero eso sí, le dejo bien claro. Mi predicador favorito en primer lugar es fulano de tal. No lo voy a nombrar. Y en segundo lugar, fulano de tal. Y en tercero está usted. O sea que soy tercerón. ¿Qué correo tan más? Señor, ayúdame. Ayúdame a tener paciencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hermano, llaman a la oficina. ¿Quién va a predicar el domingo? Y nadie sabe. En serio, nadie sabe. Nos rolamos y hay algunos encargados, por ejemplo, del sábado. Yo a veces, como ayer vine a la reunión del sábado y yo no sabía, porque hay un encargado que hace el rol, quién iba a predicar. Oye, ¿quién va a predicar? Pues tú, te toca a ti. Yo, no es cierto. No es cierto. Predicó Julio. Pero llaman y dicen, ¿quién va a predicar? ¿Va a predicar el pastor Chuy? No, pues no sabemos. No, dígame. Bueno, y si le digo que no, entonces no voy. Me espero a cuando él predique. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Digo, los exhorto en amor y con mucha paciencia, porque los idólatras no pueden estar de pie delante del Señor, y los ídolos tampoco. Yo no quiero amanecer con la cabeza cortada y sin brazos y sin pies, porque como Dios no tolera. Ahora, si ustedes dicen un montón de cosas y yo no digo nada, o sea, y las recibo y me la creo y vénseme la mano y fomento la idolatría, si corro el riesgo de desaparecer antes de tiempo de esta tierra. Y no, yo quiero morirme bien viejito y bien, con mi mente bien clarita, aunque mi cuerpo ya se empieza a quejar. Fíjense, ya así cuando termino de esta primera reunión ya me cala. Antes no, me aventaba 5 diarias. Una vez prediqué 7 veces en un día. Y terminé y decía, échenme otro, ¿ahora quién? Porque le había predicado a los jóvenes, a los viejitos, a todos, a los matrimonios, a los líderes, a todo. Pero ya no, ya el otro día me pasó. Hace como 4 domingos, nomás prediqué uno. El segundo me sentía tan cansado que le dije a Sergio, ¿sabes qué? Tú predica. Y él predicó. Pero no porque yo no quisiera, porque ya no es igual. Hermanos, no hagan un ídolo de su pastor. Fíjate lo que hizo Pedro. Rápido, Hechos 10:24. Pedro rehusó ser idolatrado. Dice Hechos 10:24. Al otro día había un hombre llamado Cornelio. Él era un centurión romano, pero buscaba a Dios de alguna manera. Tuvo una visión de que vendría Pedro y al otro día llegaron a la ciudad de Cesarea. Cornelio los estaba esperando con sus familiares y amigos. Y eso es lo que sucedió. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, Cornelio salió a recibirlo y se inclinó a los pies de Pedro. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Díganlo, le estoy preguntando. ¿Qué hizo Cornelio? Lo adoró. Aquí adorar es un verbo proskuneo del griego que significa darle todo el reconocimiento hasta llegar a postrarte y darle todos los atributos y el reconocimiento. Y como Pedro ya tenía una fama bastante grande de ser un hombre de Dios, Pedro en mi casa, ¡ay, me muero! Lo impactó tanto ver a Pedro que se le postra y lo empieza a adorar. ¿Y qué hizo Pedro? Extendió la mano y bésamela. Bueno, para algunos él fue el primer papa, ¿no? Entonces, en su línea de pensamiento es bésale la mano. Eso es lo que se supone por deducción que creen algunos que Pedro debió de haber hecho, ¿no? Pero no, ¿qué hizo? Versículo 26.
Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: levántate, le dijo, yo soy tan solo un ser humano. En otras palabras, no recibió tal homenaje, no recibió tal adoración. Ese es un verdadero hombre de Dios. Entonces, ¿puede un cristiano caer en idolatría? Bueno, por si todavía hay alguien por allí que insiste que yo estoy seguro y nadie me toca. Bueno, está bien. Pero yo pregunto, entonces, ¿qué fue lo que hizo el mismísimo apóstol Juan cuando se le apareció un ángel que le estaba mostrando cosas de parte de Cristo? Y era un ángel hermosísimo, bellísimo, lo deslumbró tanto que cayó en la idolatría. El mismísimo apóstol Juan. Apocalipsis 19:9, en la versión en lenguaje sencillo. El ángel me dijo: escribe esto: benditos sean todos los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a estar ahí? Yo quiero. Pero persevere. Y luego añadió: esto lo dice Dios y Él no miente. Versículo 10. Entonces, dice Juan, me arrodillé. Fíjense, él no encubrió su pecado de idolatría, lo escribió. Fue honesto, reconoció que había fallado, y terriblemente, porque dice: entonces me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo: no lo hagas, adora a Dios. Ese era un ángel de Dios, porque hay otros que no son de Dios. ¿Has sabido de gente que está ahí la figura o la imagen del arcángel Gabriel o Miguel, y están, le besan los pies y vil idolatría? No lo hagas, levántate, adora a Dios, pues yo también le sirvo, igual que tú, le dice, y que todos los que siguen confiando en el mensaje que les dio Jesús. ¡Ay, qué experiencia tan tremenda! Y yo imagino que Juan se levantó y ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Fíjate qué débiles somos. Entonces, el que afirma que es imposible que un cristiano caiga en idolatría, no ha entendido lo que el total de la Biblia dice y nos advierte. Pero ahí no quedó la cosa. Capítulo 22, versículo 8. Lo vuelve a hacer. Yo, Juan, vi y oí todas estas cosas, y después de verlas y oírlas, me arrodillé para adorar al ángel que me las mostró. Pero él me dijo: no lo hagas, adora a Dios. ¿A quién debemos de adorar? A Dios. Pues todos somos servidores de Él, tú, yo, los profetas y todos los que obedecen la palabra de Dios. Qué terrible, hermanos. Juan, el mismísimo apóstol, el que escribió que nada podía tocar a un hijo de Dios, se salió de la mano del Señor, de la adoración a Dios, y se volvió a adorar a un ángel. En su caso, por la misericordia y la gracia de Dios, regresó y se volvió a meter en la mano. O sea, no es que haya perdido su salvación y se metió y la volvió a recuperar. No, nadie enseña eso aquí. Pero hay unos que se salen y ya no vuelven. Y eso se llama apostatar de la fe. Abandonar la fe, abandonar a Cristo, abandonar el Evangelio, alejarse de Dios de manera voluntaria.
Y finalmente, hermanos, Juan logró entenderlo y su primera carta, en el capítulo 5, versículo 21, el último versículo de su carta, dijo lo siguiente, en una amorosa pero tajante exhortación, les dijo a los cristianos de su tiempo, 1 Juan 5, 21, hijitos, eso suena muy tierno, ¿no? Muy amoroso. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y ya vemos que un ídolo no solamente es zampillín. La lista es larga. ¿Por qué esta advertencia tan fuerte de parte de Dios? Porque el infierno es el castigo a los que adoran ídolos. Y peor aún, los que habiendo conocido a Cristo, se volvieron del Dios vivo a los ídolos. Habiéndolos sacado de los ídolos al Dios vivo, se echaron para atrás y abandonaron la fe. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. A ver. El que, ¿qué dice? Venciere. Esta palabra implica que hay una lucha. Hay una guerra espiritual. Ahora, implica, por obvias razones, de que hay algunos que caen derrotados. Por eso dice, el que venciere, porque desgraciadamente no todos saldrán victoriosos, por muchas razones, ya será otro mensaje. Pero dice Juan, el que venciere, él venció, porque regresó a Cristo y termina diciendo, hijitos míos, guárdense de los ídolos. No dijo más porque todos conocían la historia de que se le había postrado un ángel. El que venciere heredará todas las cosas. Está hablando Dios. Y yo seré su Dios, al que venciere. Y él será mi hijo. Pero los cobardes, aquí los cobardes son los que se alejaron de Cristo y lo negaron por la tribulación, por el temor a sufrir, hambre, persecución, desnudez, y se acobardaron. La versión Palabra de Dios para Todos lo traduce más claro. Pero los que abandonaron la fe, abandonaron a Jesús por cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, se refiere a los no cristianos, pero también a los que abandonaron la fe, dejaron de creer. Los abominables, o sea, pervertidos y homicidas. Acuérdense que un suicida es un homicida. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Duro, ¿no? Fíjense, a la vez tierno Dios que nos advierte, pero a la vez duro el mensaje, pero se complementa. Espero hayan aprendido algo y que Dios nos libre de la idolatría, a todo lo que mencioné y cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Amén. Oremos. Señor, si no es por tu Espíritu no podemos entender las cosas, pero tu Espíritu Santo es el que nos guía y nos enseña todas las cosas. Y nos recuerda, tú lo prometiste, Jesús, que nos enviarías el Espíritu Santo, el Consolador, para que os recuerde todo lo que yo les he enseñado. Y hoy estamos recordando tu Evangelio, tu palabra, Señor. Gracias por advertirnos, para que nadie nos engañe, para que no nos confiemos demasiado en un solo versículo que está escrito y que olvidemos
otros que también están escritos y nos engañamos a nosotros mismos. No hay contradicción en tu mensaje, en tu palabra. No. Hay complemento. Y juntando esas dos partes es que tenemos la verdad completa, el equilibrio completo. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Guárdanos del mal. Ayúdanos a permanecer siempre, Señor, bajo tu sombra, bajo tu abrigo. Ayúdanos siempre a depender de la guía de tu Espíritu Santo